Suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Good evening, everybody. Buenas noches a todos. I'm Pastor Lynn Bryson Yo soy el pastor Lynn Bryson from Idaho, y soy de Idaho, Estados Unidos. on the Canadian borders where our state is. Y estamos en el borde hacia Canadá. It's good to be here tonight with you. Estoy contento de estar aquí esta noche con ustedes. Let's pray again tonight, shall Y we? vamos a orar nuevamente. Father in heaven, Padre Celestial, speak tonight habla esta noche from your powerful word found in the book of Daniel. de tu palabra poderosa que se encuentra en el libro de Daniel. In Jesus our Savior we pray. Y Amen. oramos en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. First of all, I want to tell you that the picture you see on the screen, it's okay, it's all right. The pink elephant standing in the middle of Bible prophecy is an idiom that I use from English. I know you understand it in Spanish. Yo quiero explicar un poco la diapositiva que ustedes están viendo allí. Están viendo un elefante rosado que está en el medio de la profecía bíblica. Y es una ilustración en inglés que yo espero que ustedes lo van a entender en español. And I will explain it Y la voy a explicar as we go forward. a medida que vayamos avanzando. First of all, a little bit about myself. Yo quiero hablar un poquito sobre mi persona. I was in Mexico 32 years ago Yo estaba en México hace 32 años, when I was involved in a small plane crash pero tuve un accidente near the aéreo near the village of Colatlan, en el poblado de Colalán, Zacatecas. en Zacatecas. And here's a picture of me before the plane crash, standing on the wall we were building for the church. Y aquí tengo una foto mientras que estábamos construyendo la iglesia. We took off on our airplane for an Indian village in the Sierra Madre Mountains. Nosotros tomamos el avión y estábamos en dirección hacia las montañas de la sierra We crashed on takeoff, y nosotros nos estrellamos and that's the reason I walk with these two crutches. y esa es la razón por la cual yo camino con estas dos muletas. They said I would never walk again. Y los médicos me dijeron, nunca vas a caminar otra vez. But by the grace of God Pero por la gracia de Dios and by His powerful, loving care, y por su amor poderoso y su cuidado, I walk today with these crutches. yo estoy caminando hoy en día con estas muletas. God is good Dios es bueno. all the time. Todo el tiempo, God is good. Dios es bueno. Tonight I ask you the question, Esta noche yo quiero hacer una pregunta. what in the world is going on? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? We see storm after storm, Vemos una tormenta tras otra, flooded city after flooded city, una inundación tras otra inundación, disasters of every kind, desastres de todo tipo, people made homeless, personas que viven en las calles, people waiting in line for water, personas que están en líneas nada más que para coger un poco de agua, people in line waiting for food. personas en filas para esperar un poco de comida. What in the world is going on? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? We see fires,
vemos incendios, The world is falling apart, el mundo se está despedazando and the world needs Jesus. y este mundo necesita a Jesús. And so we open tonight the Bible, Así que esta noche Santa Biblia. hablar de la Biblia. We'll compare it initially to the book Left Behind Y quiero presentarles un libro llamado Dejado Atrás by Tim LaHaye, por un autor llamado Tim LaHaye, where he teaches that when Jesus comes, he raptures the church away. quien enseña que cuando venga Jesús, entonces la iglesia va a sufrir un rapto. When Tim LaHaye teaches his rapture theology, at one moment somebody can be sitting Esta teología de Tim LaHaye significa que alguien and puede they're, estar de repente sentado and they're snatched away out of their clothing y de repente ellos desaparecen dejando su ropa in just a moment. en un momento. But we know that the Bible teaches that Jesus is coming Pero nosotros sabemos que la Biblia enseña que Jesús está regresando in the clouds, en las nubes and every eye will what? See y him. cada ojo que le verá. He will hold on to us Él nos va a aguantar in that moment. en este momento. This futurist left behind theology Esta teología futurista del rapto is a contraption of the Roman papacy. es una distracción del papado romano. There were priests in the Middle Ages, Hubo sacerdotes en la Edad Media, like John Wycliffe como Juan Wycliffe and John Huss in Bohemia, y Juan Hus de Bohemia, who said that the prophecies of Scripture pointed to the papacy as the Antichrist. que dijeron que las profecías de la Biblia apuntaban al papado como el anticristo. They were followed by other reformers 100 years later, like Martin Luther, Y unos siglos más tarde, who taught from ellos fueron seguidos por Martín Lutero, from Daniel 7 quien enseñó del capítulo 7 de Daniel that the beast and the little horn represented the papacy. que la bestia y el cuerno pequeño representaban el papado. Other reformers like Zwingli of Switzerland, Otros reformadores como Zwingli en Suiza and I can't remember his name, but he was a reformer from England who translated the Bible into English. William Tyndale. William Tyndale. Y también Guillermo Tyndale, quien tradujo las escrituras al inglés en Inglaterra. Reformers like John Calvin Reformadores como Juan Calvino and John Knox, y Juan Knox. and later William John Wesley, Y luego Juan Wesley. all agreed that the little beast horn Todos ellos estaban de acuerdo de que el cuerno pequeño and power was the papacy. era el papado. They agreed that Revelation 13 Ellos estaban de acuerdo showed que en Apocalipsis 13 that the beast power muestra el poder de la bestia. was the papacy. Esa bestia, Apocalipsis 13, era el papado. When I was 13 years old, Cuando yo tenía unos 13 años, I received a new Bible in modern English. yo recibí una Biblia en inglés. And I read it and I came to the book of Daniel. Esta Biblia, la Biblia de las Buenas Nuevas. And I got excited. Y yo empecé a leer y estaba emocionado. I compared it with the King James Version. Pero la comparé con la versión autorizada. And I read in Daniel chapter 12. Y leyendo Daniel capítulo 12. Here's what I read.
esto es lo que dice. At that time Michael shall stand up, the great prince who stands watch over the sons of your people. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, quien vigila sobre los hijos de su pueblo. At that time Michael shall stand up, the great prince who stands watch over your people. And when he stands up, Y cuando él se levante, he's not going to watch his children in a time of trouble él no va a mirar a su pueblo en el tiempo de la tribulación without standing in judgment. sin antes de estar en el juicio. We go on with reading the passage, and it says here, Vamos a continuar leyendo el pasaje y dice aquí: and there shall be a time of trouble, such as never was, since there was a nation, even to that time. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. When I read that, Cuando yo leí eso, I thought that's the time of the end. yo dije, esto debe estar en el tiempo del fin. And there's a time of trouble, the Bible tells us, Y that's la Biblia coming. nos dice de que va a venir un tiempo de angustia. Now notice the words that followed. They're encouraging words. Ahora, I'll read them in English and then she'll follow in Spanish. nosotros lo vamos a leer esto. Son unas palabras que espero que sean de motivación para ustedes. And at that time your people shall be delivered, everyone who is found written in the book. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, cada uno quien se halle en el escrito en el libro. And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life and some to shame and everlasting contempt. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Those who are wise shall shine like the brightness of the firmament, and those who turn many to righteousness like the stars forever. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. But you, Daniel, shut up the words and seal the book until the time of the end, and many shall run to and fro, and knowledge shall increase. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. And as I read those words as a 13-year-old boy, Y cuando yo leí esas palabras a los 13 años de edad, I was excited yo estaba emocionado to read about the fact that Jesus will come. de leer sobre el hecho de que Jesús va a venir In the book of Daniel, en el libro de Daniel after a time of trouble. después de este tiempo de tribulación. I continue to read, and here's the words. I'll start with English. Y vamos a continuar leyendo. Then I, Daniel, looked, and there stood two others, and on this riverbank another on the other riverbank. And one said to the man clothed in linen, Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, who was above the waters of the river, how long shall the fulfillment of these wonders be? que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Then I heard the man clothed in linen who was above the waters of the river, when he held up his right hand and his left hand towards heaven, and swore by him who lives forever. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río,
el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos. That it shall be for a time, times, and half a time, and when the power of the holy people has been completely shattered, all these things shall be finished. Que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Well, I thought to myself, Pero yo empecé a pensar, at 13 years of age, a los 13 años de edad, how could this time of trouble last another 1260 years? ¿cómo este tiempo de tribulación va a durar otros 1260 años? There must be some special meaning to these words. Debe haber un significado especial para estas palabras. I knew that the church had been persecuted for 1260 years in the Middle Ages. Yo sabía que la iglesia fue perseguida por 1260 años durante la Edad Media. It couldn't mean another 1260 years. Y yo pensé, no puede ser otra vez 1260 años. And then I read the next words of Daniel in verse 8. He said, Y luego leí las palabras de Daniel en el versículo 8. although I heard, I did not understand. Then I said, my Lord, what shall be the end of these things? Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? What was it that he didn't understand? ¿Qué sería que Daniel no entendió? That it shall be for a time, times, and half a time. Que esto sería por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. We go on to verse 9. Y ahora vamos a seguir al versículo 9. And he said, go your way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end. Y el versículo 9 dice, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Many shall be purified, made white and refined. But the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand. But the wise will understand. Muchos serán lavados y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. And from the time that the daily sacrifice is taken away, and the abomination of desolation is set up, there shall be 1,290 days. Y del tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Blessed are those who wait and come to the 1,335 days. Bendito es aquel quien espera y quien viene a los 1000, espere y llegue a los 1335 días. But you, Daniel, go your way till the end, and you shall rest, and will arise to your inheritance at the end of the days. Y tú caminarás hacia tu fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. I looked at those words, Yo vi esas palabras, my eyes big and bugged out. mis ojos casi se me salían. A time, times, and half a time. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. 1,260 days. 1290 días. 1,290 days. 1290 días. 1,335 days. 1335 días. And I was so confused. Y yo estaba tan confundido.
Because I knew that in Daniel chapter 25, 7:25, it spoke of time and times. Porque yo sabía que en Daniel 7:25 habla de tiempo y tiempos. I knew in Revelation 12:14 it spoke of 42 months. Y en Apocalipsis 12:14 nos habla de tiempo y tiempos. I knew that in Revelation 11:30 it talked about 1260 days. En Apocalipsis 11:2 habla de 42 meses y en el versículo 3 de Apocalipsis 11 habla de 1260 días. And I knew in Revelation 12:6 it spoke of 1260 days. Y en Apocalipsis 12:6 habla nuevamente de 1260 días. And in Revelation 13:5 that it spoke of 42 months. En Apocalipsis 13:5 habla otra vez de 42 meses. I knew my history well from studying in a Bible class that in 538 AD that Justinian the emperor gave his throne over to Vigilius, the Pope of Rome. Yo sabía por mis clases de historia bíblica, tenía buena información de eso, que en el año 538 el emperador Justiniano había cedido su trono para el obispo de Roma. And so thus began the 1260 years of papal Y supremacy. eso inició los 1260 años de supremacía papal. Until in 1798, Pope Pius VI was arrested by Napoleon's general. Y luego, en el año 1798, And so knowing that these timelines had been in the past, I couldn't figure out what they had to do with the future. And so I got out my Adventist Bible commentary. veía que este periodo se extendía hasta el año 1798, cuando el Papa fue destronado por el poder francés. Pero no entendía cómo esto podía aplicarse en un futuro. Así que yo tomé mi comentario bíblico adventista. And I read in the commentary these words. Y yo leí en el comentario bíblico estas palabras. Many shall be purified, made white and refined, but the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. I'm going to keep reading and you'll interpret it in a minute. Go ahead and interpret now. Okay. Él empezó a leer Daniel 12, versículo 10, donde dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. The phrase shall understand, it was a guarantee that those in the last days who study devoutly and intelligently will understand God's message for their time. ¿Y qué significa esto de que los entendidos comprenderán? Ahí conseguí esta respuesta. Esto es una garantía que aquellos en los últimos días, quienes devotamente estudian e inteligentemente, entenderán el mensaje de Dios para su tiempo. The pioneers, our Adventist pioneers, Los pioneros adventistas, preached from a chart called the 1843 chart. ellos predicaron de un cuadro de 1843. And this was explained in the commentary. Y este cuadro se explica en el comentario bíblico. And they believe that these timelines went back to a time when the 1260 days spoke of Emperor Justinian and the Roman Empire. I'm missing that. Can you go ahead? Can you repeat that in Spanish? Yeah, no, just Okay. in English for me. And the 1290 days, they said, referred to going back to the time of Clovis, king Y- of the French. En el 1290 ellos se refieren al tiempo de Clovis o de Clodoveo de Francia. But in that chart, there were some numbers and times Pero en este cuadro hay ciertos números que están allí al final. which Ellen White referred to as wrong.
en los cuales nosotros nos referimos como algo equivocado. And so I read here in the commentary, 1,290 days, the commentary said, those who hold to the view that the daily refers to the continual priestly ministry of Christ in heavenly sanctuary gospel age find no satisfactory explanation in this text. They believe that this is one of those scripture passages on which future study will shed further light. Sobre los 1290 días, el comentario dice, aquellos que sostienen la opinión de que el diario se refiere al ministerio sacerdotal continuo de Cristo en el santuario celestial, la era del Evangelio no encuentra una explicación satisfactoria de este texto. Creen que este es uno de esos pasajes de las Escrituras en lo que el estudio futuro arrojará más luz. And so from the time I was 13 years old, Así que desde el tiempo que yo tenía 13 años, I began to search Adventist Bible commentaries, yo empecé a estudiar los comentarios adventistas. like God Cares One by C. Mervyn Maxwell, Por ejemplo, el libro Dios Cuida o God Cares de el hermano Mervyn Maxwell. I looked through his book, Y yo busqué por estos libros, and he ignored Daniel 12. pero él ignora Daniel 12. I looked in Daniel and Revelation, Yo también estudié Daniel y Apocalipsis de Urias Smith and in other commentaries by Adventist scholars. y otros volúmenes o comentarios de Daniel de eruditos adventistas. And they all ignored Daniel 12's timelines, Y todos ignoran la línea de tiempo de Daniel 12, as if they didn't understand. dando a entender como que si ellos no comprendían este tiempo. And so years later, Así I que- called it the elephant that stands in the middle of Bible prophecy. Así que años más tarde yo le puse a este capítulo este nombre, el elefante que está en el medio de la profecía bíblica. Everybody knew it was there, Todo el mundo sabía que estaba allí ese elefante, but nobody wanted to talk about it. pero nadie quería hablar sobre ello. And so the elephant, which was gray, turned pink. Y así el elefante que era gris se volvió rosado ahora. And the 1260 days are time and half a time, and the 1290 days and the 1335 days stood there as this elephant. Y estaban allí los 1260 días, el tiempo, medio tiempo, los 1290 días, los 1335 días, están allí como este elefante rosado. But remember the words of Jesus where he said, "At that time Michael shall stand up, the great prince who stands watch over your sons and your people, and there shall be a time of trouble, such as never was, since there was a nation, even to that time." And he said, "Go your way, Daniel, for the words are closed up until the time of the end." Pero debemos recordar las palabras de Daniel en el capítulo 12, del versículo 1 al 4, donde dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para la vida eterna, otros para vergüenza y confesión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas perpetua, a eternidad perpetua. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. I hope this is coming through clear. Yo espero que esto esté un poco claro. I've never had a sermon translated before. Nunca he tenido un sermón traducido antes, ¿eh? So I hope you're understanding. Are you? Así que espero que van entendiendo. ¿Vamos entendiendo? Let me know. Thank you. Muy bien, muchas gracias.
Now, there are three different approaches to studying Bible prophecy. Ahora hay tres formas o tres enfoques para estudiar la profecía bíblica. There's futurism, Está el futurismo, which takes the Bible prophecies coming from the time of Christ and going forward, y ese toma las profecías bíblicas de Jesucristo into the future y las lleva al futuro. with a mysterious Antichrist figure showing up from Eastern Europe. Y ellos muestran que el anticristo se encuentra en Europa. He causes a time of trouble, Él causa el tiempo de tribulación, but the church is snatched up before the time comes. pero de acuerdo a esta posición, la iglesia es llevada al rapto antes de que venga la tribulación. This interpretation form Esta forma de interpretación was also invented at the same time when another Jesuit priest came up with a concept called preterism. vino a existir durante el mismo tiempo cuando un sacerdote jesuita también introdujo otra forma de analizar las profecías, que se llama preterismo. And he looked backwards in the past Lo que hizo fue irse al pasado, to the time of the Syrian emperor Antiochus Epiphanes, al momento de Antíoco Epífanes, and this was understood to get the pressure off the Roman papacy. y esto lo que hace es quitar la presión fuera del papado romano. Now, the Protestant reformers understood the scripture through an idea called historicism. Ahora, los reformadores entendieron la Biblia y las profecías bíblicas con un enfoque distinto llamado historicismo, Where we see God and the Antichrist working in the past, present, and future. donde nosotros vemos a Dios y al anticristo luchando en el pasado, en el presente y en el futuro. In the past, we see God working with his people through history. En el pasado vemos a Dios trabajando junto a su pueblo. In the present, we see our time. En el presente lo vemos en nuestro tiempo. And in the future, we see Jesus return in glory. Y en el futuro vemos a Jesús regresando en gloria. Amen. Amén. The historist understanding the Bible prophecy was understood by the reformers of the 1500s. Los reformadores del siglo XV entendieron este enfoque. They looked to the future and saw, well, they didn't look, but they lived in the future to 1260 years of persecution. Ellos miraban al futuro, pero ellos miraban en su futuro los 1260 años de persecución, Beginning in 538 AD comenzando en el 538 después de Cristo, and stretching forward until 1798, extendiéndose hasta el año 1798, when Pope Leo VI, or Pius VI, was arrested. cuando el Papa Pío VI fue arrestado And the papacy, which had ruled during that time, y el papado fue quitado durante ese tiempo, received a deadly wound. recibiendo una herida mortal. During that time, Martin Luther in 1517 Ahí vemos a Martín Lutero en el año 1517, sprang forth with the Reformation. quien impulsa la reforma protestante. Now, our pioneers in the Adventist Church Ahora, nuestros pioneros en la iglesia adventista saw the papacy rising up again in the future. veían al papado nuevamente levantarse en un futuro, Which would begin the end time prophecies of persecution. lo que comenzaría el tiempo o la persecución del tiempo del fin, Or 42 months. o 42 meses. But the elephant standing in the middle of prophecy Pero ese elefante rosado
sigue en el medio de la profecía was viewed by some of our scholars as, why worry about this hard to understand passage? y algunos de nuestros eruditos se preguntaban ¿por qué tenemos que preocuparnos por este pasaje tan difícil de las Escrituras? But Ellen White, Pero la hermana Elena de White, who we believe had the gift of Bible prophecy, que nosotros creemos tuvo el don profético, wrote in a letter in July 30, 1903, ella escribió una carta el 30 de julio de 1903. and I'll read it in English first, Y él la va a leer en inglés primero, el pastor Bryson, and then it will be read in Spanish. y luego vamos a ver el español. The people of God need to study what characters they must form in order to pass through the test and the proving days of the last days. Many are living in spiritual weakness and backsliding. They know not what they believe. Let us read and study the 12th chapter of Daniel. It is a warning that we shall all need to understand before the time of the end. There are ministers claiming to believe the truth who are not sanctified through the truth unless a change comes in their lives and they say, my Lord delayeth his coming. Now we'll read in Spanish. Vamos a leer la carta en español. Por favor, pongan mucha atención a lo que dice aquí la hermana Elena de White. El pueblo de Dios necesita estudiar qué personajes deben formar para pasar la prueba y la prueba de los últimos días. Muchos viven en debilidad espiritual y retroceso. No saben lo que creen. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos debemos entender antes del final del tiempo. Hay ministros que dicen creer la verdad y que no son santificados a través de la verdad. A menos que venga un cambio en sus vidas, dirán, mi Señor retrasa su venida. Do you understand what she's saying? ¿Entendemos lo que ella está diciendo? That we need to understand the timelines of Daniel 12. Que nosotros debemos entender la línea de tiempo de Daniel 12. For they contain a warning. Porque a eso va a ser una advertencia. Those three timelines Tenemos allí 3 líneas de tiempo. are 1260 days, or time, times, and half a time. Tenemos 1260 días de los tiempos y mitad de tiempo. Or 1290 days. Tenemos 1290 días. And 1335 days. Y luego tenemos 1335 días. There is an urgency Hay una urgencia to these timelines. para entender, For Jesus is about to come. porque Jesús está por venir. It's imminent, friends. Es inminente, mis amigos. It's time to understand. Es tiempo de entender. It's time to listen. Es tiempo de escuchar. It's time to read. Es tiempo de leer. Jesus is coming. Jesús está regresando. And although Daniel wrote, although I heard, I did not understand, then I said, my Lord, what shall be the end of these things? What Daniel didn't understand was that it will be for a time, times, and half a time. Y a pesar que Daniel escribió en el versículo 8 que él oyó y no entendió, y le dije, Señor, ¿cuál será el fin de estas cosas? ¿Cuáles cosas? El tiempo, tiempos y mitad de tiempo. Let's look at that little phrase that he didn't understand and dissect it. Vamos a ver esta pequeña frase que Daniel no entendía. The word in Daniel 12 for times La palabra de Dios nos dice que la palabra tiempo comes from the Hebrew word moed. viene del hebreo que significa moed. The word in Daniel 7 for times
Y la palabra que está en Daniel 7, Comes from the- 25, comes from the Aramaic word viene de otra palabra griega Idan, llamada idam, which means times of duration or a year. que significa un tiempo de duración, un año. And so these two timelines in Daniel 7 and Daniel 12 Así que estas dos líneas de tiempo que están en Daniel 7 y en Daniel 12 are different. son diferentes. They are not a repeat. No son las mismas palabras. And so we understand more and more that the elephant that stands in the middle of Bible prophecy Y eso nos va a ayudar a entender un poquito más y más de ese elefante que se encuentra ¿dónde? En la mitad de la profecía bíblica. is speaking in a sense a riddle En cierta forma habla como una especie de adivinanza that o we de need, charada that we need to understand. que nosotros tenemos que llegar a entender. And so tomorrow night, Así que mañana en la noche, don't miss tomorrow night, no pueden perderse mañana en la noche, because I'm going to look at those riddle words porque vamos a ver a estas palabras que están en una charada. that seemed to trump me when I was 13 years old. Y esas palabras que tantos problemas me trajeron cuando tenía 13 años. And there's no reason why you, wise Bible students, can't understand it. Y no hay ninguna razón para que ninguno de ustedes quienes están aquí, quienes son estudiantes de la Biblia, no puedan entender esto. God wants His people to understand. Dios quiere que su pueblo entienda, que su pueblo comprenda. He's not going to sneak up on us in secret. Él no va a guardar de nosotros sus secretos. So come tomorrow night. Así que por favor, vengan mañana en la noche And through this week, y a través de esta semana and these messages from heaven y estos mensajes del cielo will begin to open up in your eyes van a empezar a abrirse delante de sus ojos and your mind. y sus mentes. Jesus Jesús is coming está volviendo imminently eminentemente in our lifetime, en nuestro tiempo, in short order. de una manera segura. Do you want to see Jesus come in your life? ¿Quiere usted ver a Jesús Then stay en with the su Word of generación? God. Entonces manténgase firme con la palabra de Dios. Let's pray. Vamos a orar. Father in heaven, we thank you for letting us open up the doors to a riddle. Padre Celestial, te damos las gracias por abrirnos las puertas a esta adivinanza That you gave your people through Daniel que tú quieres que tu pueblo conozca. for us to understand in the end of time. Quieres que nosotros entendamos el tiempo del fin. As Peter said, you are not willing that any should be lost, Tal como has dicho a través de Pedro, tú no quieres que ninguno perezca, but for all to come to repentance. sino que todos procedamos al arrepentimiento. And may we, as the mouthpiece of the last days, Y que nosotros, como quienes vivimos en estos últimos días, be made alert. Be made alert seamos puestos en alerta to be your witnesses. para poder ser tus testigos. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. See you tomorrow night. Nos vemos mañana en la noche. Amén. Cantamos. Oh, cuánto necesita obreros el Señor, que vayan presurosos al campo de labor. Alegre yo le digo con todo mi valor. ¿Qué cosa? Contigo cuenta tú, Señor. Conmigo cuenta tú. Voy, Señor. Voy, Señor. Voy, Señor, a trabajar
alegre y con fervor. Sí voy, Señor, voy, Señor, conmigo cuenta tu Señor. Ahora en la batalla, vencíñeme, Señor, tu célica armadura, de aliento, fe y valor, para vencer las huestes del fiero tentador. Conmigo cuenta tu Señor. ¿Qué debemos decir? Voy, Señor, voy, Señor, a trabajar alegre y con fervor. Sí voy, Señor, sí voy, Señor, voy, Señor, conmigo cuenta tu Señor. Ahora la carga que soporta la pobre humanidad, con todos mis esfuerzos yo debo aliviar, para salvar las almas doquier me toque estar. Conmigo cuenta tu Señor. Voy, Señor, voy, Señor, a trabajar alegre y con fervor. Sí voy, Señor, voy, Señor, conmigo cuenta tu Señor. Buenas noches. Good evening. Before we begin this presentation, I want to introduce my good friend and very long-time partner, Pastor Lynn Bryson. El pastor Bryson ha sido amigo por muchos años. Él es pastor actualmente en la iglesia de Twin Falls, Idaho. He's a pastoring a church in Twin Falls, Idaho. He has a wife, 2 sons and a daughter. Tiene una esposa, 2 hijos y una hija menor. Su especialidad, one of his specialties, his interest since he was 13 years old, desde que tuvo 13 años de edad, su interés era estudiar Daniel 12, Daniel 12. And he has been studying it now, and 15 years ago, hace 15 años, él logró entender mejor. 15 years ago, he was able to understand better, and he is sharing that material with us tonight. Nos va a compartir esta noche. Él acaba de terminar estudios posgrados en la Universidad de Andrews University. He just finished recently his graduate studies at Andrews University y le dieron la nota más alta posible, the highest grade possible. And it is on the subject he's presenting tonight. Lo que está presentando, exactamente su tesis fue sobre ese tema. Así que Pastor Bryson, if you'll join us, we're thankful, agradecido al pastor, a Dios que el pastor pudo acompañarnos. Bienvenido, you're welcome, and thank you for taking the time to come and join us. God bless you. He has published a book called The Pink Elephant, Standing in the Middle of Bible Prophecy, el elefante rosado que está en el medio de profecía. Lo tiene como librito y nosotros, antes de terminar el seminario, before we finish, we will place this book on a website. Le vamos a dar el website para que ustedes lo bajen y lo puedan tener. Que Dios lo bendiga. Thank you very much. Good evening, everybody. Buenas noches a todos. Good to see all of you here tonight. Estoy contento de verlos a todos esta noche aquí. How many of you were here last night to hear part 1? ¿Cuántos de ustedes estuvieron aquí anoche para escuchar la primera parte del mensaje? Very good. Muy bien. I'm going to have to go fast tonight because I have to catch a plane in Quito. Yo tengo que, esta noche vamos a predicar un poco más rápido porque tengo que llegar y tomar un avión hasta Quito To fly back to Idaho. para ir de vuelta a Idaho, Estados Unidos. But it's been a privilege to be here Pero ha sido un gran privilegio estar aquí con ustedes and to be able to share with you that Jesus is coming very, 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 very soon. y el poder
compartir con ustedes que Jesús viene muy, pero muy pronto. How many of you want to see Jesus come? ¿Cuántos de ustedes quieren ver a Jesús Amen. viniendo? Amén. Well, tonight I'm going to start again where I began off last night. I left you hanging. Bueno, vamos a comenzar desde nos quedamos anoche. Anoche los dejé un poco allí colgaditos a ustedes, ¿eh? If you would bow your heads with me again, I'd appreciate it. Pero vamos a inclinar sus cabezas conmigo, por favor. Esto lo voy a apreciar para orar juntos. Father in heaven, tonight we thank you that we can be here to study the books of Daniel and Revelation. Querido Padre Celestial, estamos aquí agradecidos de que podemos estar juntos para poder estudiar los libros de Daniel y Apocalipsis. And Father, I pray that tonight your Holy Spirit would speak to each of our hearts. Y yo oro, Padre, que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nuestros corazones. And especially speak to mine. Especialmente que hables a mi corazón. And if I could ask you for another miracle tonight, Father, Y si yo pudiera pedirte otro milagro esta noche, querido Padre, would you silence these loud engines behind us? sería posible que tú pudieras silenciar los ruidos que están a nuestro alrededor, So that people can hear para que la gente pueda escuchar and understand your word. y entender tu palabra. We thank you in Jesus' name. Y esto lo Amen. agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. As I told you last night, I don't normally preach with an interpreter. Como les dije anoche, normalmente no predico con intérprete, But I'm so grateful to have you here with me. pero él está agradecido de que seamos un buen equipo. We're a good team. So we'll work together, all right? Amen. Amen. Vamos a trabajar juntos esta noche. I told you last night that there was a pink elephant standing in the middle of Bible prophecy. Yo les dije anoche de que había un elefante rosado que se encontraba en el medio de la profecía bíblica. If you understand the idea of a pink elephant, would you raise your hand? ¿Y quiénes entendieron la idea del elefante rosado? Very good. Muy bien. Those three elephants, in a sense, that stand in the prophecy of Daniel 12 Esos elefantes rosados que se encuentran ahí en el medio de Daniel 12, that nobody has wanted to talk about de los cuales nadie quiere hablar, are 1260 days, son los 1260 días or times and half a time. de tiempo, tiempos y mitad de tiempo, 1290 days, los 1290 días and 1335 days. y los 1335 días. As I told you last night, when I was 13 years of age, Y yo les conté anoche que desde que yo tenía 13 años, I read in Daniel 12, yo estuve leyendo en Daniel 12, at that time Michael shall stand up, the great prince who stands watch over the sons of your people. en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. I'll read again. Y esto lo voy a leer de nuevo. At that time Michael shall stand up, the great prince who stands watch over the sons of your people. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. And there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation, even to that time. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. And when I discovered those three timelines, Y cuando yo descubrí estos 3 líneas de tiempo, it shook me up eso me sacudió, because nobody had an answer. porque nadie tenía una respuesta. I returned to Andrews University in 2012 Yo regresé a la Universidad de Andrews en el año 2012 to finish my master's degree that had been interrupted by my plane crash. para terminar mis estudios de posgrado que habían sido interrumpidos debido al accidente aéreo. And for my master's thesis, I had to study from the book of Daniel in an exegesis course. Y para mi curso que tenía de posgrado, yo tenía que hacer un curso especial de exegesis en Daniel 12. I graduated in 2016, Yo me gradué en el año 2016 and praise the Lord, He gave me deeper understandings of Daniel 12. y alabado sea el Señor que me dio un entendimiento aún más profundo de Daniel 12.
The only Old Testament exegesis course available to me was the book of Daniel. Y el único elemento que yo tenía disponible para esa clase de exegesis del Antiguo Testamento era el libro de Daniel. And the professor of the course said we needed to pick a section of passage from Daniel and write a sermon on it. Y el profesor me pidió, escoge una sección del libro de Daniel y prepara un sermón sobre esta parte. After exegeting it. Después de hacer una exegesis de ese pasaje. Exegeting means to look at every part of the passage, the language, the terminology, the time, the setting. Hacer una exegesis de un pasaje significa que uno va a estudiar detalladamente el pasaje, ver el lenguaje, el contexto, todo del pasaje. And I knew I should choose Daniel 12, but I was afraid. Y yo sabía que tenía que hacer algo en Daniel 12, pero la verdad tenía miedo. And so I did. Y lo hice. And my first assignment was to find a chiastic structure within the book of Daniel. Y mi primera tarea fue encontrar una estructura caística del libro de Daniel. In Daniel 12. En Daniel 12. A chiastic structure is where you see on one side of the passage Y si hablamos de esta terminología, que es una estructura caística, idea A, lo que vamos a hacer es que tomamos un pasaje, encontramos una idea, vamos a ponerle A, on the opposite side, idea A1. y del lado opuesto vamos a encontrar otra idea a la cual llamaremos una idea prima, A1. And then idea B, Y luego una idea B and the other side, idea B1. y otra idea prima, B1. And C, Tenemos idea C and at the peak of the chiastic structure or the mountaintop, y luego en el pico de esa estructura vemos que ahí está un tope. you should find the key idea. Y esa debería ser la idea principal o la idea clave. I didn't think this was possible. Y yo no pensé que fuera posible. It sounded ludicrous to me. Yo pensaba que era algo descabellado. But I took the professor to his word, and in 15 minutes, Pero yo tomé la idea del profesor, la palabra profesor, y en 15 minutos the structure of Daniel stood out. la estructura del libro de Daniel apareció. And I will share with you what those ideas were that I found. Y yo voy a compartir con ustedes cuáles son esas ideas que yo encontré. You'll have to translate to Spanish my ideas, okay? That's fine. Idea A, I discovered that Michael stands up and there is a time of trouble and a resurrection, verses 1 to 3. La primera idea es la que vemos en la letra A, y es la que dice que Miguel se levantará. Hay también un tiempo de angustia o tiempo de tribulación y hay una resurrección. Eso lo vamos a encontrar en el libro de Daniel 12, desde los versículos 1 al 3. And A1, at the bottom of the other side of the chiasm, I found that Daniel goes to his rest and will stand to receive his allotted place when he awakens at the end of days or in the resurrection. Verse Y 13. la idea prima de esa idea A que vemos arriba es lo que vemos en la base de la pirámide, la idea A1, donde dice que Daniel va a su descanso y él se levantará para recibir su lugar, el que le va a dar Dios, cuando él se despierte al fin de los días, es decir, en la resurrección. Y esto lo vemos en el versículo 13 de Daniel 12. Idea B comes from verse 4, where Daniel says, I shut up the book. He was told to shut up the book until the time of the end, and knowledge would increase. La idea B, la vemos arriba, viene del versículo 4, donde Daniel se le dice cerrar el libro hasta el tiempo del fin, y el conocimiento va a aumentar. Idea B1 that Y luego- Daniel struggled with. Vamos a ver la idea B1, que esto tuvo problema, Daniel estuvo luchando un poco con esto. Daniel was told to go his way until the time of the end. The wise would understand the fulfillment after the 12,090 days and the 1335 days in verses 9 to 12.
y es la que vemos allí en B1. En esta idea, Daniel tiene que esperar hasta el tiempo del fin. Los entendidos comprenderán y vamos a ver el cumplimiento después de 1290 días y de los 1335 días que se encuentran en los versículos 9 al 12. Idea C of the literary structure. La idea C de esta estructura literaria: Two men on the riverbank asked how long these wonders would be. For a time, times, and half a time, when all is finished, verses 5 through 7. La idea C la encontramos en los versículos del 5 al 7, donde hay dos hombres a la orilla del río que preguntan en cuánto tiempo estas maravillas van a tener su fin. Por un tiempo, tiempos y mitad de tiempo, cuando todo sea cumplido. And on the other side, the idea of C1. Y del otro lado, vemos a la idea C1. In verse 8b, Daniel asks when the end of these things will be. Y eso lo encontramos en el versículo 8, en la última parte del versículo 8, donde Daniel pregunta cuál sería el fin de esta maravilla. And in D, which is the peak of the chiasm, Y luego encontramos D, que sería el pico de esa estructura literaria o del caísta literario. Daniel hears but does not understand. Verse 8a. Daniel escucha esto, pero no entiende. Y esto lo encontramos en el versículo 8, en esa primera parte del versículo 8. Now this sounds awfully academic, Ahora, esto suena bastante académico, but my professor said when he looked at it, pero mi profesor, cuando observó esto, cuando él lo vio, where did you get this? me dijo, ¿de dónde sacaste esto? Did you copy it from somebody else? ¿Lo copiaste de alguien? I said, no, it came right off the Bible page. Le dije, no, profesor, esto viene directo de las páginas de la Biblia. And so the peak idea is Daniel hears but does not understand the timing. Así que la idea principal, la que vemos ahí en el pico de la pirámide, es Daniel escucha, pero no entiende el tiempo. I believe the Lord gave me the insight through His Holy Spirit to see that peak. Y yo realmente creo que el Espíritu Santo, Dios a través del Espíritu Santo, me dio el entendimiento para llegar a esto. And that's why we're here tonight, Y es por eso por lo que estamos aquí esta noche, so that we can understand what God gave to Daniel for us to understand in Para- this time of history. para que nosotros también podamos entender lo que Dios le dio a Daniel para nosotros, quienes estamos viviendo en este tiempo de la historia. The early Adventist pioneers, under the direction of William Miller and other Adventist preachers, created a chart Los primeros pioneros adventistas, liderados por Guillermo Miller y por otros pioneros, ellos crearon un cuadro. We saw part of this chart last night, Y vimos partes de este cuadro anoche. and Ellen White, Y Elena de White, who we believe had prophetic insight, quien nosotros creemos tuvo una revelación profética, wrote these words. escribió estas palabras. I have seen that the 1843 chart was directed by the hand of the Lord, and that it should not be altered, that the figures were as He wanted them, that His hand was over and hid a mistake in some of the figures, so that none could see it until His hand was removed. Vamos a ver esta declaración de la hermana White, donde dice, he visto que la carta o el cuadro de 1843 fue dirigida por la mano del Señor y que no debe ser alterada, que las cifras eran como Él lo quería, que su mano había terminado y escondió un error en algunas de las figuras, por lo que nadie podía verlo hasta que su mano fue quitada o fue removida. Esto lo encontramos en primeros escritos. Jesus didn't come in 1844, of course. Jesús, por supuesto, no regresó en el año 1844 And so another evangelistic chart was created. y así otro cuadro evangelístico fue creado.
And those wrong numbers, 1290, 1335, Y esos números equivocados, que se creía el de 1335, were taken out. fueron quitados. Ellen White says, and I'll put the words on the screen, the language of the Bible should be explained according to its obvious meaning, unless a symbol or figure is employed. Great Controversy, page 598. La siguiente cita de la hermana Elena de White viene del libro Conflicto de los Siglos y dice así: el lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su obvio significado, a menos que se emplee un símbolo o una figura. There are 3 timelines in Daniel 12. Hay 3 líneas de tiempo en Daniel 12. 1260 days, time, and half a time. 1260 días, tiempo, tiempos y mitad de tiempo. 1290 days, 1290 días 1335 days. y 1335 días. And the question has been how to arrange them. Y la pregunta ha sido, ¿cómo debemos nosotros organizar esas líneas de tiempo? Paz, amor.